Un saludo cordial para todos aquellos que están en este momento escuchando esta palabra del Señor, este mensaje. Hoy seguimos con nuestro estudio del libro a los Hebreos y estamos en el capítulo 2. Vamos a estar estudiando de los versículos 5 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bendito Dios, clamamos a ti, Señor, para que todo velo de oscuridad de nuestro entendimiento sea quitado y que la luz de tu evangelio, la luz de tu palabra, alumbre, Señor, nuestro entendimiento. Podamos cada día crecer en el conocimiento tuyo y ser más y más semejantes a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como vimos la vez anterior en los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Hebreos, el autor nos está animando a no rechazar la salvación y luego regresa nuevamente a la explicación sobre los ángeles y comienza aquí a hablarnos acerca de cuál es el destino del hombre. Pero antes de esto, él está presentando aquí otra verdad sorprendente sobre el rango o la posición de los ángeles con relación al Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Lo que nos está diciendo aquí es que solo Dios será el soberano de ese mundo venidero. Y nos está claramente diciendo de que Cristo es superior a los ángeles. Y luego continúa describiéndonos lo que es el destino del hombre. El hombre hoy en día se encuentra totalmente perdido. El hombre perdió esa relación directa con Dios, perdió el significado de su existencia, su propósito. Y es en este texto precisamente donde se nos enseña cuál es el destino para el hombre, cómo y cuándo se perdió, pero también nos dice cómo se puede recuperar mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, entremos directamente en el texto. Versículo 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Así que la intención de Dios nunca fue darles a los ángeles poder para gobernar el mundo venidero, sino que los ángeles están para servir a quienes serán herederos de la salvación, como lo vimos allí en el capítulo 1, en el verso 14. De tal manera que en el mundo venidero los ángeles serán siervos, mas no gobernantes. En este versículo la palabra sujetó viene de una palabra griega que es upotazo, que es un término que se refería principalmente a tener soldados organizados bajo la dirección de un comandante. También este término se usaba para todo el sistema de administración. Así que lo que nos dice este verso es que Dios no entregará a la administración del mundo venidero a los ángeles. Y en ninguna parte de la Biblia Dios promete a los ángeles que van a gobernar el mundo venidero. Precisamente Dios le dio a Adán el gobierno sobre la tierra. Así que quien gobierne la tierra en ese mundo venidero será glorioso, ese mundo será glorioso. Pero recordemos, no serán los ángeles. Acordémonos que la superioridad de los ángeles con respecto a los hombres es temporal. Aquí hay otra palabra bien interesante y es la palabra mundo. Y la palabra griega que se utiliza aquí para mundo
es oikominé, o sea, significa la tierra habitada. De tal manera que habrá una tierra que será habitada, una tierra venidera, una tierra que va a ser nueva, una tierra que es totalmente diferente a la en la que nosotros vivimos actualmente. Y es así mencionada en el libro de Zacarías, capítulo 14, versos del 9 al 11, donde dice así la palabra del Señor. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananael hasta los lugares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esa tierra de la cual estamos hablando está próxima a venir, muy próxima a venir. Así que esta tierra nueva, esta tierra que va a ser habitada, eh, va a ser muy diferente a la que nosotros conocemos actualmente. Los animales serán diferentes, las personas serán diferentes porque serán redimidas y glorificadas. Así que los ángeles no serán los que gobiernen este mundo nuevo, este mundo venidero. Ahora, tenemos que poner todo esto en perspectiva. Debemos nosotros entender que los ángeles sí están gobernando este mundo presente. O sea, la tierra que nosotros habitamos hoy está gobernada por ángeles. Y el principal ángel caído, pues es Satanás. Veamos lo que dice Juan capítulo 12, verso 31. Dice así la palabra del Señor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y de la misma manera, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 30, dice así la palabra de Dios. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El apóstol Pablo también nos dice en el libro de Efesios que este mundo está bajo una influencia demoníaca muy fuerte. Ahora, los demonios son ángeles caídos y se les llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, como dice allá Efesios capítulo 6, verso 12. Dice así la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Satanás tiene la capacidad de gobernar este mundo junto con sus ángeles caídos, pero también los ángeles santos, también los ángeles que no cayeron, tienen ahora una especie de soberanía sobre este mundo. Y cuando vamos y vemos el capítulo 10 de Daniel, nos está hablando de Miguel y otro ángel que está batallando contra los ángeles caídos que estaban influenciando directamente a los gobernantes de Persia y de Grecia. De tal manera que el gobierno de la tierra en estos momentos está en manos de ángeles caídos y también de ángeles santos. Y este gobierno conjunto, por así decirlo, hace que haya un conflicto extremo. Ahora, tenemos que recordar que Dios creó al hombre como el rey de la tierra. Y el hombre será el soberano sobre esta creación, pues Dios lo creó precisamente para eso, lo diseñó para que él fuera gobernante. Y aquí en el versículo 7, donde se habla que le hiciste un poco menor que los ángeles, en unas versiones más modernas la Biblia traduce por un poco de tiempo. Así que el hombre es menor que los ángeles solo por un tiempo. Y un día el hombre volverá a estar por encima de los ángeles. Incluso juzgará a los ángeles caídos. Veamos lo que dice el apóstol Pablo ahí en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 3, donde dice así la palabra del Señor. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
Muy bien, continuemos con el verso 6, 7 y 8. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Aquí el autor nos está citando el texto del Salmo 8. Y este texto del Salmo 8 se está refiriendo a la humanidad, al hombre, y no al Mesías, no al Señor Jesucristo. Y en estos primeros versículos que hemos leído de este texto de Hebreos, no se está mencionando al Señor Jesucristo, ya se menciona a partir del versículo 9. Así que estos versículos del 6 al 8, vemos cómo se está describiendo el destino que Dios planeó para la humanidad. Y aquí el autor se basa en textos del Antiguo Testamento, textos de las Escrituras. Recordemos que este Salmo 8 fue escrito por el rey David. Y él pues aquí se está preguntando, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Qué es el hombre para que hayas hecho tanto por él? Ahora, cuando miramos el universo extenso, ese universo sin límites, pues pensamos en un punto tan pequeñito en el universo que se llama Tierra, insignificante ante la grandeza del universo. Y podemos preguntarnos realmente qué es el hombre. ¿Qué derecho tenemos a que Dios nos tenga presentes? Y aquí el salmista responde su propia pregunta. Dice, lo hiciste menor que los ángeles por un poco de tiempo. Lo coronaste con gloria, lo coronaste con honra. Le pusiste sobre la obra de tus manos, sujetaste bajo sus pies todas las cosas. De tal manera que Dios creó al hombre para ser rey. Ese es el destino del hombre. Veamos en Génesis capítulo 1, versos 26 al 31, cómo Dios le da a Adán el gobierno de esta tierra. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Aquí vemos cómo Dios entrega la administración, el gobierno de todo lo creado al hombre. Ok, veamos por partes aquí el texto de Hebreos capítulo 2 versos del 6 al 8. Dice la palabra, ¿qué es el hombre o el hijo del hombre? Aquí cuando se refiere a hijo del hombre no se está refiriendo a Cristo. Es una expresión que se usaba en el Antiguo Testamento que se refiere a la humanidad. Y aquí hay otra palabra bien interesante. Dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes? Esta palabra acuerdes en el griego tiene que ver con mirar a alguien con el propósito de hacerle un beneficio. No solamente ese desear el bienestar de la persona, sino que además se requiere de un cuidado activo. De tal manera que Dios tiene una preocupación activa y real por el hombre, por la humanidad. Sigue diciendo el versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Ahora, cuando Dios creó al hombre, en un sentido lo hizo menor que los ángeles.
no es que sea menor que los ángeles espiritualmente o que Dios ame menos al hombre o que los ángeles sean más importantes para Dios. El hombre es simplemente menor que los ángeles solo porque el hombre es físico y los ángeles son seres espirituales. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Pues que los ángeles son criaturas celestiales, mientras que el hombre es un ser físico que está ligado a la tierra. Y por esta razón, el hombre es de menor rango, si podríamos decirlo, en este momento. Pero hay un tiempo límite para esa inferioridad. O sea, esa cadena de mando es una cadena temporal, porque Dios tiene un destino para el hombre que lo posiciona en la categoría de rey, donde se encontrará al menos al mismo nivel de los ángeles. Ahora, por otro lado, el hombre está confinado a la tierra, ¿sí? Mientras que los ángeles no están confinados a la tierra. Pueden venir a la tierra. Tienen mayor fuerza y poder, tienen un poder y fuerza sobrenatural. También los ángeles tienen continuo y permanente acceso al trono de Dios. Así que los ángeles son seres espirituales, mientras que el hombre fue creado, fue hecho del polvo de la tierra. Así que después de la rebelión de Satanás, los ángeles fieles quedaron asegurados en santidad para siempre. Y después de la rebelión de Adán, todos los hombres se hicieron malditos con él. Como lo expresa el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 22, donde dice así la palabra del Señor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que en el momento de la creación, los ángeles eran perfectos y el hombre era inocente. Pero en medio de su inocencia, el hombre tenía la elección de pecar. Ahora, los ángeles nunca estuvieron sujetos a la muerte, como sí lo estaba el hombre. Recordemos que las primeras palabras de Dios para Adán en el huerto están allí en Génesis capítulo 2 versos 16 y 17, donde dice así la palabra de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, en la nueva tierra las cosas serán diferentes. Veamos lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, verso 18, donde dice así la palabra del Señor. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y el verso 27 del mismo capítulo dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que todos los redimidos heredarán un reino perfecto y además un reino eterno, donde van a estar gobernando ellos y no los ángeles. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 21, dice que los creyentes se sentarán con Cristo en su trono y gobernarán con él. Veamos lo que dice. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, en Efesios capítulo 1, verso 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que Cristo estará gobernando sobre todo, sobre principados, sobre potestades. O sea, el Señor Jesucristo va a estar gobernando sobre los ángeles. Y si Cristo reina sobre los ángeles y en el reino nos sentaremos con él a gobernar, nosotros también reinaremos sobre los ángeles.
Así que el hombre es menor que los ángeles solo por un poco de tiempo. Así que en Cristo Jesús, toda la tierra recibirá la redención y el hombre recibirá su corona. Esa es la promesa que nosotros tenemos para un futuro próximo. Ahora, el versículo 7 de Hebreos capítulo 2 dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y aquí la palabra coronaste es una palabra griega que es estéfanos, que significa una corona de honor. De tal manera que cuando Dios hizo a Adán, lo hizo puro, lo hizo inocente, Dios le dio honor, Dios le dio gloria a él. Y algún día él restaurará ese honor y esa gloria en los redimidos. Y sigue diciendo el verso 8, la primera parte. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. El trono de los reyes generalmente se encontraba ubicado en un lugar alto, y cuando alguien llegaba a la presencia de ese rey se inclinaba delante de él. Incluso en algunas ocasiones besaba los pies del rey. Por esto se decía que los súbditos estaban bajo sus pies. Así que cuando al hombre se le dé ese derecho de gobernar toda la tierra, pues toda la creación estará bajo los pies del hombre. Esta es la revelación del destino del hombre. Pero veamos qué dice la parte B de ese versículo 8. Dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aquí ocurrió algo terrible, algo catastrófico. El destino del hombre quedó restringido por causa de ese pecado de Adán y de Eva. Después de la bendición que Dios había dado al hombre y a la mujer, ese mandato cultural que se llama de gobernar toda la tierra, después del pecado, veamos lo que Dios le dice a Eva y a Adán. Génesis capítulo 3, versos 16 al 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así que Dios expulsa al hombre del huerto. Y veamos lo que dice los versos 22 y 23 de este capítulo 3 de Génesis. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y vivirá para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Así que cuando Adán y Eva pecaron, se corrompió la tierra. Él perdió inmediatamente su reino, él perdió su corona, perdió toda la autoridad de gobierno sobre toda la tierra. Por eso es que este texto aquí en Hebreos nos dice que no vemos que la tierra esté en este momento sujeta al hombre. En el Edén la tierra estaba sujeta al hombre, suplía todas sus necesidades sin que él tuviera que hacer algo. Adán tenía que aceptar y disfrutar la tierra mientras ésta proveía todo lo necesario para él. De tal manera que aquí es importante ver cómo se cambia esa línea de mando. El hombre cayó al fondo. El hombre entregó sus derechos por causa del pecado. Cayó bajo el poder del maligno y ahora él gobierna al hombre. Si vemos nuestro mundo actual y vemos la condición en que está
la tierra en el aspecto ecológico, nos vamos a dar cuenta de que nosotros no gobernamos el mundo. El mundo está gobernando al hombre. A pesar de todos los adelantos, de los desarrollos tecnológicos, el hombre tiene que estar luchando permanentemente contra la tierra para poder sobrevivir. Ahora, pensemos qué otras cosas pasaron eh, después de que Adán cayó en pecado. Lo primero que vemos es que hubo un asesinato dentro de su propia familia. Después hubo poligamia. Y en los capítulos siguientes, allí en el Génesis, leemos cómo ya entra la muerte. Y cuando llegamos al capítulo 6, Dios envía un diluvio para destruir toda la humanidad, excepto a una familia, la familia de Noé. El hombre había perdido su corona. El príncipe de la tierra, del sistema del mundo, ahora es Satanás. Veamos lo que dice el apóstol Juan ahí en su primera carta, en el capítulo 5, verso 19. Dice así la palabra del Señor: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que Satanás gobierna la tierra maldita y esta tierra a su vez gobierna al hombre pecador. Y cuando el hombre pierde su corona, también perdió el dominio de sí mismo y el dominio de la tierra. Ahora el hombre era totalmente pecador y se hizo esclavo del pecado. Vemos cómo el reino animal, que antes estaba totalmente gobernado por el hombre, ahora ya la mayoría de animales no se podían domesticar. El suelo producía en abundancia, producía buenas cosas para que el hombre tuviera a su disposición. Ahora la palabra dice que produce espinas, cizaña, cosas dañinas. ¿m? Y esas cosas en abundancia las produce. Y ahora las cosas que el hombre obtiene de la tierra solamente se consiguen con un gran esfuerzo, con un esfuerzo agotador. Vemos cómo hay extremos de calor, extremos de fríos. La naturaleza se ha alterado, terremotos, tornados, huracanes, diluvios, enfermedades, pestes, guerras. Todas estas cosas vinieron sobre el hombre después de que el hombre cayó. Recordemos que todo lo que Dios había creado para el hombre y todo lo que Dios le había dado al hombre era para su bendición, era para su bien. Y ahora todas estas cosas se han convertido en enemigas del hombre. Y el hombre ha estado peleando una batalla con todas estas cosas desde siempre. Y va a perder la batalla, la está perdiendo. Durante toda la historia el hombre ha estado muriendo. Y la tierra también está muriendo juntamente con el hombre. Y la misma tierra conoce su propia condición. Veamos lo que dice allí Romanos 8, versículos 19 y 20, donde dice así la palabra del Señor. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Así que Dios sujetó a la tierra en maldición para que el hombre tuviera esas dificultades permanentemente. El hombre debería entender que Dios estaba consciente de su pecado y que tenía que sufrir las consecuencias de ese pecado, aún luchando contra la propia naturaleza que Dios había diseñado para que le sirviera al hombre. Pero aquí en estos versículos siguientes, en el versículo 21 y 22 de Romanos 8, vemos lo que vendrá. Dice así la palabra del Señor, verso 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos
que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así que nos está diciendo aquí que la tierra es consciente de esa maldición que cayó sobre ella por causa del pecado de Adán y que gime por ese día en que los hijos de Dios se manifiesten en ese reino, porque también quedará libre de la corrupción. Pero hasta que ese día llegue, el hombre seguirá sujeto a la tierra. Sembrará, pero no se sabrá si realmente habrá una cosecha, pues edificará ciudades, casas, grandes obras de ingeniería, pero todas estas cosas se pueden destruir tan fácilmente. Un terremoto, un diluvio, un incendio, el paso del tiempo. Así que el hombre en este momento vive amenazado a toda hora. Está sujeto a cualquier tipo de enfermedad. Cuando piensa que está desarrollando sus más grandes éxitos profesionales y de trabajo, se puede enfermar, puede desarrollar un tumor, se puede contagiar de cualquier peste, puede quedar lisiado, puede quedar paralítico, incapacitado. Y en el campo político todos los días estamos escuchando los problemas que hay entre las naciones. No se ponen de acuerdo. Hay conflictos sociales, hay conflictos políticos, hay conflictos económicos, hay conflictos de salud, amenazas militares. Vemos el dolor también de los animales. Vemos cómo los árboles luchan contra las enfermedades, contra los insectos. Todo el sistema de salud, las medicinas creadas, son incapaces de controlar toda esta maldición de enfermedad que ha venido sobre el hombre. Se hacen nuevos inventos en pesticidas para controlar insectos. Se crean compañías de seguros para darle cierta seguridad al hombre. Cada vez se les da más recursos a los departamentos de policía, a los bomberos, al ejército, en una lucha incansable del hombre por sobrevivir. Y todo esto está dando testimonio de la maldición bajo la cual se encuentra la tierra por causa del pecado del hombre. Por eso es que la palabra de Dios está diciendo que la creación gime. Ahora ese no era el propósito de Dios. Ahora las cosas van a seguir durante un tiempo así. Pero un día que vendrá pronto, cuando venga y se manifieste plenamente el reino de Dios, ya no habrá necesidad de hospitales, no habrá necesidad de médicos. La naturaleza de los animales salvajes será cambiada. Las cosechas, los árboles no tendrán plagas. Ya no se necesitará la policía, ya no habrán más guerras. El hombre comenzará a reinar, el hombre redimido. Como lo menciona allí el profeta Isaías en el capítulo 2, verso 4, donde dice así la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así que llegará el día, y esperamos ese día glorioso, en que el plan maravilloso de Dios, en el cual el hombre recibirá de nuevo el dominio que perdió. Así que los redimidos de Dios, sus hijos, no volverán a estar sujetos a la muerte. Serán como ángeles, como dice allí el Evangelio de Lucas, capítulo 20, verso 36, donde dice así la palabra del Señor. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. De tal manera que en el reino venidero los hombres reinarán sobre los ángeles.
Muy bien, veamos el verso 9 del capítulo 2 de Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En este versículo nos dice cómo el Señor Jesucristo ha recuperado ese destino, ese propósito que Dios había determinado desde la fundación del mundo para el hombre y que había sido restringido por el pecado. Démonos cuenta que la muerte es la maldición final del destino perdido del hombre. Dios advierte a Adán allí en Génesis capítulo 2, verso 17, donde dice: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que la desobediencia del hombre al mandamiento que el Señor le ha dado, a la indicación que Dios le había dado, lleva al hombre a la muerte, a la maldición de la muerte. Ahora, la cruz conquista esa maldición. El Señor Dios restaurará al hombre, restaurará su reino y le volverá a dar esa corona de gloria. Ahora, aquí surge una pregunta fundamental, una pregunta muy interesante. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo es que Dios restaura al hombre a su reino? ¿Cómo es que Dios devolverá esa corona de honra y de gloria al hombre? Si todos somos pecadores, ¿cómo podemos quedar libres de la maldición del pecado? Si el apóstol Pablo allí en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y la única forma en que el hombre puede volver a ser el rey es quitando la maldición. Y la única forma de quitar esa maldición es con el pago de la pena, es cumpliendo la sentencia. Así que si al hombre se le ha de restaurar ese reino, ese hombre debe morir y luego resucitar como un hombre nuevo, con cualidades soberanas. Ahora, el hombre no puede hacer esto por su propia cuenta. El hombre, aún con sus capacidades intelectuales, con su desarrollo científico, con su pensamiento filosófico, ningún esfuerzo que haga el hombre puede quitar la maldición de la muerte. Y esto es precisamente lo que el hombre ha querido hacer en toda su existencia, a través de las nuevas religiones, de la creación de nuevas religiones, a través de los pensamientos de filósofos, aún a través de la misma ciencia, el hombre buscando la inmortalidad. Pero todo esto se convierte en inútiles esfuerzos del hombre, porque el hombre por sí mismo no puede quitar la maldición de la muerte sobre su propia vida. Pero es Dios mismo, a través de su plan redentor, que Él abre el camino para que el hombre sea redimido de esa maldición. Y en eso precisamente consisten las buenas noticias, el evangelio del reino de Dios, en que Dios mismo envía a su Hijo, el Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados, para que sobre él sea cargado en la cruz toda la maldición, todo el pecado del hombre, y con su muerte pague la sentencia de todo pecador. El apóstol Pablo se lo expresa de esa manera a los romanos en el capítulo 6, del verso 5 en adelante, donde dice así la palabra del Señor: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre que ha puesto su fe en Jesucristo, que se ha identificado con Él, que ha entregado su vida a Él como su Señor y como su Salvador, ha muerto con Él en la cruz. La maldición ya no existe para Él. Ahora es rey, aunque aún no se ha heredado ese dominio, pero le han restaurado su corona. A todos aquellos que han conocido, que han amado al Señor Jesucristo, que se han identificado con Él, que han creído en las buenas nuevas, en el Evangelio, a todos aquellos que han sido crucificados juntamente con Él, todos aquellos que han muerto juntamente con Él, que han sido enterrados y sepultados juntamente con Cristo. Él también los ha resucitado para una nueva vida. Vida en que esa maldición ha sido quitada, ha sido removida. Así que, estando en Cristo Jesús, somos reyes, aunque no tenemos nuestro reino aún, pero viene con toda certeza. La palabra de Dios dice que el reino le pertenece a los santos del Altísimo. Ahora todos estos cuerpos que tenemos, cuerpos de carne, cuerpos viejos que van a decaer algún día, cuerpos que van a morir, pero esos cuerpos serán resucitados un día en una forma nueva y en una forma eterna. Tendremos cuerpos glorificados. Seremos libres para estar permanentemente en la presencia del Señor. Y para que esto fuera una realidad de nosotros, el Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre. Por eso la palabra dice que durante un tiempo se hizo un poco menor que los ángeles, para volver a restaurar ese dominio al hombre que perdió allí en el huerto del Edén. El Señor Jesucristo tuvo que probar la muerte en vez del hombre, como un sustituto del hombre allí en la cruz. Cuando alguien muere por su propio pecado, está condenado para siempre en el infierno. Pero el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros y Él mismo conquistó a la muerte. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versos 9 y 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Solamente a través de la obra del Señor Jesucristo, ahora nos es restaurado el reino y la autoridad que fue perdida por Adán allí en el huerto. Es ahora a través de la obra del Señor Jesucristo que esa maldición quedó eliminada y nos hemos convertido en herederos juntamente con Él en ese reino eterno de Dios. Y en Apocalipsis 20, verso 4, nos habla precisamente de ese reino. Dice así la palabra del Señor: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, ¿quiénes son los que estarán sentados en esos tronos? Pues nosotros, los reyes. Seremos reyes con nuestro gran rey, el rey de reyes y señor de señores. El rey redentor gobernará con sus santos redimidos en esa tierra redimida y nueva. El Señor Jesucristo probó la muerte, fue a la cruz por usted y por mí. Lo hizo para recuperar nuestro destino que se había perdido, para volvernos al propósito original de Dios. Si usted es de los que ha andado en esta tierra como a tientas, intentando descubrir para qué existe, cuál es el propósito para su vida, cuál es la razón para estar aquí en esta tierra, espero que ahora pueda entender que no hay razón para seguir siendo esclavo. No hay razón para que siga siendo un indigente, un mendigo viviendo de las obras del mundo. Y esa es la buena y gran noticia que podemos anunciar hoy, que el Señor Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre, fue a la cruz del Calvario, murió en nuestro lugar, fue sepultado, al tercer día resucitó y está sentado, ascendido a la derecha del Padre. Y a través de él, ahora somos reyes y somos sacerdotes. Ahora, sea cual sea la respuesta que usted dé a la pregunta ¿qué es el hombre? Solamente hay una respuesta verdadera, y esa respuesta la tiene Dios. Y Él dice que creó al hombre para que fuera rey de la tierra. Y un día el Señor Jesucristo se sentará en su trono y reinará junto con todos los redimidos en su reino eterno. Y para finalizar le haría la siguiente pregunta. ¿Usted cree que estará reinando juntamente con Cristo en ese reino futuro? Amado Dios, gracias Señor, porque tú creaste al hombre con un propósito y con un destino, Señor, eterno, para ser sacerdote y para ser rey, para gobernar sobre todo lo creado. Señor, pero el hombre se apartó de ti, se convirtió en un enemigo tuyo y todo, Señor, se fue al traste. Todo cayó bajo maldición. Condenados a la muerte, a la destrucción eterna, sentenciados al infierno. Pero Señor, muchísimas gracias, porque en tu gran amor y tu misericordia, Señor, tú ideaste un plan para restaurar nuevamente al hombre al lugar de honra y de gloria que tú habías dispuesto desde el principio. Y todo esto, Señor, lo hiciste pagando el gran precio, entregando a tu propio Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera en la cruz a favor de cada uno de nosotros, sustituyéndonos allí y pagando el precio por nuestro pecado y por nuestra maldición. Gracias te damos porque Él llevó allí el pecado, llevó la maldición. Y gracias, oh Dios, por estas maravillosas noticias de que a través del Señor Jesucristo podemos recibir esa redención, ese perdón, porque Él ha pagado el precio de nuestro pecado a través de su muerte. Y gracias porque Él venció la muerte al resucitar. Y gracias porque nos podemos identificar con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y ahora, Señor, darnos una nueva vida por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, por lo que el Señor Jesucristo hizo por su obra en la cruz. Gracias, oh Dios. Gracias porque nos has redimido, porque has pagado el precio que nosotros no podíamos pagar. Porque ahora, Señor, hemos nacido de nuevo. Porque ahora, Señor,
hemos nacido para una nueva vida. Una vida en la que ya la maldición de la muerte no está. Gracias, amado Dios. Gracias, precioso y amado Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre en esta hora, dándote gracias. Amén y amén.